Buenas tardes. Queremos agradecerles a ustedes y también, por supuesto, reconocer a Dios esta bendición de poder repasar lo que es el reino de los cielos según Mateo. Empezamos primeramente en el capítulo 4 de Mateo, versículo 23, en el que dice que Jesús caminaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y proclamando el evangelio del reino. Generalmente se cree que el evangelio es del evangelio, que significa la obra de Jesús para salvar del pecado a las personas que prestan atención a esta obra. Ese no es el evangelio del reino, es incompleto. Aquí dice evangelio del reino. Es la buena noticia del reino de Dios. En otras palabras, en el universo hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de la tierra. En el reino de Dios, por supuesto, Dios es el rey. En el reino de la tierra, Satanás es el rey. Jesús vino como el enviado, el emisario. Vino pues para hacer, mediante su sacrificio y su vida, ser la puerta de entrada a ese reino. Por esto Jesús dijo en Juan 10, yo soy la puerta. Jesús es la puerta de entrada al reino de Dios. No es la puerta de entrada a una iglesia, es la entrada al reino de Dios. Entonces Jesús vino para preparar también no solo la puerta, sino hacer las obras que debía hacer para que los ciudadanos que entren por las personas que entren por esa puerta, por la puerta que es Jesús, su sacrificio, ¿no es cierto? La puerta de Jesús, la puerta es su sacrificio. Para que entren por esa puerta, tengan las características de todos los ciudadanos del reino de los cielos. O sea, pureza, una pureza infinita, mansedumbre, humildad, sinceridad, bondad, sencillez, todas esas cosas son características de Jesús que las desarrolló como humano aquí para poder ser la puerta de entrada y además para que los ciudadanos tengan su conducta, los ciudadanos del reino de los cielos. Este es el evangelio del reino. Muy bien, este reino de los cielos, Jesús empezó diciendo, por ejemplo, en Mateo 5:3, el reino de los cielos es de los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu son personas que han llegado a comprender que espiritualmente ellos individualmente son un fracaso. Y entonces son un fracaso y que viven necesitando continuamente para tener alguna vida espiritual. Son pordioseros espirituales. De esos es el reino de los cielos. Esa es la primera calificación. Porque para entrar por por la puerta que es Jesús a ese reino, tiene que ser pobre de espíritu. Igualmente, un poquito más abajo, en el capítulo 5 mismo, versículo 10, dice que versículo 10, sí, que los que sufren persecución por causa de la justicia, de eso es el reino de los cielos también. La justicia no es la justicia personal, es la que sufren persecución por la justicia que ellos, como eran pobres, se han dado cuenta que esa justicia es la que ellos quieren y la que ellos van a ser rodeados. La justicia de Dios es la que se vio en Jesús, en la cruz. Esa justicia, los que sufren persecución por esa justicia, no la de ellos, la de Jesús, de ellos del reino de los cielos. También el reino de los cielos es, el reino de los cielos es de todos aquellos que buscan, porque el reino de los cielos debe ser buscado. Con las parábolas vamos a explicar un poco más de esto. Igualmente, los que ciudadanos del reino de los cielos tienen que tener una justicia mayor que la de fariseos y escribas. Está en Mateo 5:20. Mayor que de fariseos y escribas. No olvidemos que la justicia de ellos era la obediencia a la ley. Ellos habían, como ustedes saben bien, hicieron y tienen hasta ahora una cantidad de mandamientos
que protegen a cada uno de los 10 mandamientos, de tal forma que al observar esas protecciones, esos mandatos que son protecciones, mandatos hechos por ellos, dice que para proteger a los 10 mandamientos, la persona, según ellos, no rompe la ley. Entonces, esa justicia, que era la aceptada, la que se deseaba, la añorada en esos días, en los días de Jesús, esa justicia no es suficiente. Tiene que ser una justicia mucho mayor. Y la única justicia mayor a los fariseos y escribas es la justicia de Jesús. Es la conducta de Él, la que se sublimó en la cruz. Esa conducta es la que deben tener y tienen los ciudadanos del reino de Dios. Por esto es que es tan importante entender la muerte de Jesús. Entender y valorar. También sabemos que leemos en Mateo 7, que los que entran, 7:21, ¿no es cierto? Que los que van a entrar en el reino de Dios hacen la voluntad del Padre. La voluntad del Padre, amigos, no es guardar los mandamientos. No olvidemos que en el Nuevo Testamento se revela cuál es la función de la ley. La función de la ley es condenar para que se necesite al Salvador. Israel no aceptó a Jesús, no lo recibió por razón de que no estaba condenado por la ley, con ese engaño de la ley que ellos llaman la ley oral. Les convencieron a los judíos y estaban convencidos que ellos estaban guardando la ley. Acuérdense del joven rico. Ellos guardaban esos dispositivos, esas disposiciones que hicieron los fariseos y los rabinos para proteger a los mandamientos, les repito, a fin de que nadie rompa el mandamiento, siempre esté al estar guardando esas protecciones o mandamientos de ellos. Bueno, el reino de Dios, según Mateo 6, es necesario buscarlo. El reino de Dios, los ciudadanos del reino de Dios son infinitamente superiores al ciudadano más importante de la tierra. Jesús dice en Mateo 11 que Juan el Bautista ha sido el hombre más importante que ha habido en la tierra, es el que preparó el camino a Jesús. Ha sido el hombre más importante que Moisés. Pues el ciudadano del reino de los cielos de menor rango es infinitamente superior a Juan el Bautista. Esto dice Jesús en Mateo 11. También el reino de Dios, Jesús varias veces dijo que el reino de Dios había venido ya. ¿Y en qué consistía el reino de Dios? Que Jesús anunciaba que había venido. En Él, en sus obras. Y esto leemos pues en Mateo 12, el versículo 28 dice las obras que Jesús hizo derrotando a Satanás. Esas obras indicaban que el reino de Dios había venido. ¿Por qué? Porque no olvidemos que Jesús vino como emisario a un reino. Ya les dije al principio, dos reinos, el reino de la tierra y el reino de los cielos. Jesús vino al reino de la tierra que se perdió cuando Adán cayó. Esa parte del universo formó un reino cuyo rey es Satanás. Jesús vino a ese reino para dar a conocer, abrir la puerta, digamos, para entrar en ese reino y para que vivan de acuerdo, que todos los ciudadanos vivan cubiertos de la justicia de Jesús. O sea, por eso será un reino de justicia. Pues bien, ¿cómo se sabía que Jesús era emisario de ese reino? Por las obras que él hizo. Eran obras que destruían, vencían el poder de Satanás, del rey de esta tierra. En otras palabras, era una invasión que fue venciendo poco a poco y que ha ido venciendo y está venciendo poco a poco el poder de Satanás hasta culminar cuando Jesús venga por segunda vez y destruya los poderes de la tierra e instaure su reino en el milenio. Muy bien, seguimos entonces. Los principios del reino de Dios están dados a conocer por parábolas y empiezan desde el capítulo 13 de Mateo. Así, la parábola del sembrador, tan conocida, en el que esta parábola enseña, después de estudiarla, sabiendo que es
una forma de explicar al reino de los cielos. Entonces se ve ahí que Dios requiere, lo que Dios espera es frutos. Frutos. Él hace la obra en la mente de los hombres. Como ustedes recuerdan, la mente de los hombres en esta parábola está simbolizada por el terreno. El agricultor, el dueño del terreno, hace la obra, prepara el terreno, prepara la mente de los hombres, para que cuando venga el sembrador, que en este caso es Jesús, siembre la semilla del reino, que es la palabra del reino, para que la mente que ha sido preparada por Dios dé fruto. Ahí ustedes recuerdan que hay 4 tipos de terrenos, o sea, 4 tipos de mentes. 3 de ellos no dieron fruto, no estaban bien preparados. Solo uno dio fruto. El que dio fruto es preparado por Dios. Esto es la forma como Dios expresa su obra en las personas que vivieron antes de Jesús. Aquellos que aceptaron la ley según la función que Dios les dio. Esto es para que la ley fue dada para dar conocimiento del pecado. Esto es de la imposibilidad del ser humano por la fuerza del pecado de obedecer a Dios. Los que se fueron dando cuenta al intentar obedecer la ley de Dios y al reflexionar que no pueden obedecer. En esos, la palabra del reino, la palabra de Dios dio fruto. Repito, Dios busca frutos, principio del reino, muy importante. Ahora, es algo también muy importante que el fruto que Dios espera no da solo el creyente. El fruto viene simbolizado como los hijos, fruto de la unión matrimonial de un esposo y una esposa. Para simbolizar esta unión matrimonial, según Romanos 7:4, para simbolizar la unión de Cristo como el esposo y el creyente como la esposa, y frutos para Dios son los frutos del amor divino. Esto es misericordia, compasión, bondad, paciencia, temperancia. Todas estas son frutos del amor de Dios. Estos frutos da la unión entre Jesús y la persona. Así leemos también en otra parábola, la parábola de la vid. ¿Recuerdan ustedes? La vid. Los creyentes llevan fruto, pero unidos a la vid. Jesús explicó claro también este principio del reino. Ahora bien, también vemos que los principios del reino dicen que una vez que las personas creyentes empiecen a dar fruto, son sembrados en el mundo. Pero también hay la parábola del enemigo que sembró la semilla en la noche. Entonces dice Jesús que ese enemigo es Satanás, el enemigo de Dios, y sembró a personas con principios aparentemente parecidos, pero falsificados. Frutos que no son los verdaderos, pero falsificados. Y entonces esos frutos, digamos, los trabajadores de esa propiedad, donde estaban sembradas las dos, los hijos del reino y los que expresan a Satanás, el rey de este mundo, estaban sembrados y no había cómo separarlos, porque los sembradores, los trabajadores de esa vid, quisieron ir y separar, arrancar el trigo falso, perdón, no es vid, es sembrío, arrancar al trigo falso, pero el dueño de la propiedad dijo no, porque son muy parecidos, van a arrancar también el trigo bueno, déjenlo hasta la siega, esto es hasta el fin del mundo. Ahí Jesús explica que vendrán los ángeles y separarán a los hijos del reino de los hijos del reino de Satanás. Y luego viene la destrucción y el castigo. Y entonces, también leemos en Mateo 13 que el reino de los cielos empieza muy pequeño, primero en una mente, y luego va creciendo en la mente, y luego también en el mundo empieza muy pequeño y luego va creciendo. O sea, es un reino que va abarcando. No olvidemos que es el reino de los cielos como una invasión, pero transformando a las personas. Va a haber una invasión. La segunda venida de Jesús es una invasión. Pero antes Dios va ganando la mente de personas que prestan atención a la historia de Jesús. Bueno, entonces esto ocurrirá al fin del mundo, y entonces ahí vendrá Jesús, su segunda venida y sus ejércitos. Pero mientras tanto, tiene un principio pequeño.
y lo compara como una semilla de mostaza que crece y llega a ser la mayor de las hortalizas. También el reino de Dios es como un tesoro. Hay la parábola del tesoro escondido, que un hombre lo busca, cuando lo busca, vende sus propiedades, todo lo que es valioso para él, compra el terreno, porque en ese donde está escondido el tesoro, y es en esa forma como llega a hacerse de ese tesoro que es el reino de los cielos. O sea, el reino de los cielos es muy valioso, es escondido, y lo encuentra el que busca. Pero una vez que lo encuentra, tiene que vender lo que es, todo lo que tiene valor en él. En algunos el valor del dinero, otros la fama, otros las diversiones, otros del fútbol, lo que sea. Bueno, eso tiene que vender para poder adquirir el reino de Dios. O sea, hay que dar. Tiene un costo el reino de Dios. Y el costo es lo que uno da valor. También el reino de Dios es como la levadura, que una mujer puso en 3 medidas de harina. La levadura, ustedes saben, le transforma la harina y le hace otro producto diferente a la harina. Pues así es, la palabra del reino es así, esta palabra que uno recibe, comprendiéndola, es así, transforma la mente, totalmente, toda la mente la va transformando. Así es el reino de Dios, así va trabajando, así se va expandiendo el reino de Dios. No es una cosa externa, es un proceso interno que hace Dios, transformando los afectos, los sentimientos, las intenciones, por supuesto, los pensamientos. También vemos que el reino de Dios como una perla preciosa, y un buscador de perlas lo encuentra y asimismo tiene que vender lo que para él es valioso para poder adquirir esa perla valiosa. También leemos en la misma capítulo 13 de Mateo que la palabra del reino es como una red. O sea, estos principios que estamos revisando en ese momento son como una red, atrapa a todo tipo de peces, malos y buenos. Y entonces después hay una separación entre los peces malos y buenos. Hay una separación, hay un juicio. Luego tenemos que las llaves del reino, las llaves de esa puerta, Jesús le promete en Mateo 16, al último, le promete que le va a dar a Pedro las llaves. Y déjeme dar la cita. Está en Mateo 16, creo que está Mateo 16, 19. Sí, Mateo 16, 19. Jesús le promete a Pedro que le dará las llaves, le dará en el futuro, ¿no es cierto?, las llaves del reino, las llaves de esa puerta. Y pues, ¿en dónde están esas llaves? Están en las Escrituras. La una, son como 2 aspectos tienen estas llaves, 2 aspectos. La una está en Hechos 10, los versículos desde el 34 en adelante. Y ahí ustedes van a leer que es el sermón que le predicó Pedro a Cornelio y a sus familiares. En este sermón, él lo que hizo es repetir la historia de Jesús crucificado. Básicamente Jesús crucificado. Y mientras estaba dando esta historia, el Espíritu Santo cayó en todos los que estaban escuchando. Una vez que cayó el Espíritu Santo, ya esa persona era el reino de Dios. Esa es la llave. Pero tiene 2 aspectos. Primero, entender, aceptar la historia de Jesús crucificado. Ahí se recibe el Espíritu Santo. Ahí está entrando ya, está en el reino de Dios. Esas son las llaves. Y luego el otro aspecto de la llave está escrito en las 2 epístolas de Pedro, la primera y la segunda, en la que describe lo que es la gracia como resultado de la obra diaria de Dios en una persona. La gracia, hermanos, amigos, reciben los de la fe. Esta gracia es que Dios, el Padre, interviene desde ese momento, cada instante, cada día en la vida de los creyentes. Interviene todos los días, todo el tiempo, para ir transformando, para que la conducta de esta persona, además de la fe, tenga pues valentía, tenga dominio propio, tenga bondad, tenga perseverancia, tenga afectos fraternales,
sea una persona afectuosa y sea un canal del amor de Dios. O sea un canal de la misericordia, de la paciencia. En otras palabras, estas características hacen que una persona haga visible la conducta de Jesús. Ese es el objeto de la gracia. Entonces tiene dos aspectos. Primero, sacrificio de Jesús aceptado, llega el Espíritu Santo. Y luego la obra de Dios del Padre, diaria, continua, como agente, teniendo como agente el Espíritu Santo, para que esa persona, su conducta, vaya moldándole con esos principios que les mencioné, con el fin de que Jesús, su conducta, la de Jesús, sea visibilizada entre personas, su familia, su esposo, su esposa, sus hijos, etc. Bueno, otra cosa. Y entonces el reino, vamos a ver, otra cosa que quiero decirles. Ahora, un principio importante que repite Jesús aquí, lo de pobres de espíritu en Mateo 18. Aquí los discípulos le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? No olvidemos, el mundo cristiano se ha centrado en el Evangelio, la iglesia, pero no es la iglesia el centro del Evangelio. El objetivo del Evangelio es el reino de Dios. La obra de Jesús era, como les dije hace un momento, abrir una puerta para que los seres humanos que hagan caso a la historia de Jesús puedan entrar a ser ciudadanos del reino de Dios, pero calificados, con una personalidad, un carácter calificado, como los ciudadanos del cielo, para que no sean pues los humanos ciudadanos de segunda en el reino de Dios. No, van a ser igual que los anteriores, que los del reino de Dios, que nunca se apartaron. Bueno, entonces, les decía de Mateo 18. Entonces, esto le preguntó ¿quién es el mayor? Y entonces Jesús le llamó a un niño, le hizo poner en medio de ellos y dije, el que llegue, el que sea hecho, es obra de Dios del Padre, el que sea hecho como un niño, ese es el mayor y ese entrará en el reino de los cielos. Eso es de ese del reino de los cielos. Ahora, ¿el niño qué es? ¿Es puro? ¿Es limpio? ¿Es obediente? ¿Es sumiso? ¿Es humilde? ¿Qué es? No, el niño es rabioso, quiere imponer su voluntad, es mentiroso, es desobediente, engaña. Pero sin embargo, ¿qué característica del niño es? Que no obstante que es así, cuando necesita, ¿dónde quién va? No dice, caray, me he portado mal, no puedo ir. No, va donde el padre o de la madre. Esto es justamente ser humillado, es humillarse. No obstante lo que uno que no está calificado moralmente para recurrir a Dios, sin embargo, por las debilidades que uno tiene, sin embargo, no obstante eso, recurrir continuamente a Dios. Esa es la característica de un niño y esa característica es la más importante para la entrada al reino de los cielos. Porque solamente los pecadores nunca nos podemos limpiar nosotros. Siempre vamos a estar sucios. Pero podemos, así, tal como estamos, podemos ir a Jesús. Podemos aceptar su invitación, aceptar su historia, aceptar lo que Él ganó en la cruz, en el Getsemaní, la remisión de nuestros pecados. Nos mató la ley, nos lavó de nuestros pecados y nos resucitó en Él y nos dio el Espíritu Santo, sin ninguno de nosotros tener calificación. Esta es justamente la característica del niño, sin tener calificación, porque no se ha portado bien, sin embargo en necesidad va donde el padre o la madre para que la supla. Bueno, entonces, otro principio muy importante está recordar aquí, está en Mateo 18, 23. Dice, el reino de los cielos es parecido a un hombre que era rey, que quiso pasar cuentas con sus siervos. Si ustedes recuerdan esta parábola, ya vino un acreedor, un deudor del rey, y entonces le debía una cantidad inmensa, pero no tenía dinero para pagar. Y entonces el rey le perdonó, simplemente. No pidió perdón él, sino simplemente, dame tiempo para pagar, dijo él. Pero el rey no, le perdonó. Y salió este señor perdonado ya de su deuda, y afuera se encontró con uno que le debía una cantidad muy pequeña comparada con la que él debía al rey.
Pero él no lo perdonó, sino le quería ahorcar para que le pague. Llegó a oídos del rey esto y le metió en la cárcel. El principio que Jesús dice, enseña es que en el reino de Dios, el perdón es número uno práctica en la relación entre los seres humanos. La práctica número uno, el perdón. ¿Por qué? Porque todos los que entraron por la puerta a Jesús están conscientes que Dios descargó los pecados de la humanidad en Jesús, en el Getsemaní. Jesús los llevó en su cuerpo a la cruz, nos lavó en la cruz y murió inocente. ¿Por qué sabemos que es inocente? Porque resucitó. Muy bien, entonces el perdón es bien importante. Nadie puede perdonar si no ha aceptado que en Jesús Dios le remitió sus pecados a él sin que haya confesado ninguno de ellos. Fue un perdón gratuito. Esos entran al reino de los cielos. Para eso hacer como niño. Porque generalmente los cristianos lo que les gusta es confesar los pecados para disque cumplir alguna norma. Pero no, porque nuestros pecados fueron remitidos antes que nosotros nazcamos. Para Dios no hay pasado ni futuro, no se olviden. En Getsemaní, esto leemos en Isaías 53:6, en Juan 1:29, en Primera de Pedro 2:24. Muy bien, otro principio. Déjenme ver. Bueno, ahora vemos déjenme ver Mateo 22. En Mateo 22:2 leemos otra parábola, otro ejemplo que Jesús da para hacer conocer que se puede comparar al reino de Dios. Aquí en Mateo 22 dice, el reino de los cielos se puede comparar a un hombre que hizo un banquete por las bodas de su hijo. Muy bien, esto luego, ustedes recuerdan, mandó a sus siervos para recordar a los invitados que ahí va a ser la fiesta de la boda, la fiesta del hijo, la fiesta de bodas, no la boda, sino la fiesta de bodas. Pero nadie quiso venir. Luego, bueno, finalmente estaban reunidos ahí para el banquete y una persona no estaba con el vestido de bodas y entonces con el vestido de fiesta, y entonces fue arrojado a las tinieblas. Bueno, el punto, ¿qué es lo que está diciendo del reino de los cielos esta parábola? Está diciendo algo muy concreto. Dios celebra la boda de su hijo. ¿Cuándo fue esa boda? ¿Cuándo quiso celebrar Dios esa boda? ¿Cuándo fue la boda y cuándo quiso celebrar? Bueno, para entender esto hay que conocer un poquito que cuando Dios creó al hombre, Adán cayó, fracasó, y como cabeza de la humanidad, toda la humanidad fracasó y cayó. Y entonces Jesús, el segundo Adán, vino a componer lo que Adán dañó, el primer Adán. Y entonces, pero para esto, para calificar, él, para ser cabeza, tenía que volverse exactamente como los descendientes de Adán. Y entonces este proceso, fue un proceso, ¿no es cierto?, de Dios a hacerse hombre, digamos, empezó en el vientre de María, fue hombre, físicamente como todos los hombres, con necesidades, comer, evacuar, orinar, todos esos procesos. Pero Jesús era diferente todavía del resto de los hombres. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores, estamos llenos de pecados. Jesús nunca pecó. Entonces, pero para hacerse igual, para poder llegar a ser cabeza, el segundo Adán, Dios descargó los pecados de la humanidad, de nosotros, todos, en Jesús. Ahí fue Jesús completamente, se unió completamente a la humanidad, se unió completamente a la humanidad. Eso fue en el Getsemaní. No olvidemos que el matrimonio es una unión. Jesús se unió finalmente, completó la unión con la humanidad. En el Getsemaní, cuando se hizo cargo de nuestros pecados, como leemos en 2 Corintios 5,
se hizo pecado como nosotros. Ahí sí estaba perfectamente unido, era hombre, perfectamente hombre, y por eso pudo ser el segundo Adán. Y como tal subió con los pecados a la cruz en su cuerpo, nos lavó de ellos. ¿Cómo así? Porque nunca, no olvidemos que el pecado, es nocivo, es terrible, porque nos separa de Dios, o sea, nos separa del amor. Dios es amor, nos separa del amor, de la fuente del amor. Pues bien, entonces Jesús, sin embargo, no fue separado del amor, siguió derramando amor, siendo canal de Dios del amor. Ahí nos lavó. El pecado en Jesús no pudo separar del amor. Y entonces por esto Jesús murió, nos mató a la ley y luego nos ha hecho resucitar. Esa boda, la boda que ocurrió en el Getsemaní, la unión de Jesús con los pecados de la humanidad, ahí se completó la unión con el hombre. La fiesta se realizaba en la cruz. Para Dios fue motivo de inmenso dolor, pero sin embargo celebración que se pudo consumar la victoria sobre el pecado. Los hombres se abrió la puerta para el reino de Dios. Los hombres que habían sido extraños al reino de Dios podían ahora, mediante la fe en la historia de Jesús, entrar a ser parte del reino de Dios y finalmente, pues, para completar el proceso, cuando venga Jesús, la tierra física pasará a ser parte también del reino de Dios. Bueno, entonces, estos son principios del reino. Luego vemos que el Evangelio, Mateo 24:14, el Evangelio va a ser predicado recién. Jesús esto dijo hace 2000 años, va a ser predicado en el fin. Quiere decir que durante toda la época de la era cristiana, no fue predicado el Evangelio del reino, fue predicado, sí, el Evangelio, la parte de Jesús para librarnos de nuestros pecados, para lavarnos de nuestros pecados, pero para ya integrar al mundo, a sus habitantes, a los que son del reino de Dios, a los que han entrado por esa puerta, el sacrificio de Jesús, y han sido objeto de la gracia de Dios, de la acción del Dios del Padre, diaria, continua. Estos, y con el mundo van a formar parte, se integran a ser el reino de los cielos. Esa predicación va a ser solamente en el tiempo del fin. Nosotros estamos prestando atención ahora porque a lo mejor estamos ya muy cerca del tiempo del fin y va a necesitarse personas que comprendan lo del Evangelio del Reino para predicar, porque ese es el Evangelio que se va a predicar, Evangelio del Reino. Bueno, entonces, y luego el último pasaje en que se halla una parábola del reino es Mateo 25:1. El reino de Dios es parecido, permítame leer, el reino de Dios, estoy leyendo Mateo 25:15. El reino de los cielos será parecido a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a encontrar al novio. Aquí, ¿qué principio se entiende? Que al fin algunas personas van a creer que están calificados para salir a recibir o para ser llevados, con el novio, porque este es el objeto aquí, llevados con el novio a la fiesta de bodas. El novio viene, así es la boda judía, viene una vez que el padre del novio le consienta, le deje que venga cuando ha terminado la obra que el padre le dio al novio que haga. Esto es que construye un dormitorio para la fiesta, para la noche de bodas. Cuando ya el padre aprueba ese dormitorio que está listo, y entonces le manda al hijo, al novio, para que traiga a los invitados. Esta es la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, de esos, 5 estaban preparados y 5 no. Los 5 que estaban preparados tenían el Espíritu Santo. Esto es Espíritu Santo que está representado por el aceite para las lámparas. Y las otras 5 no tenían este aceite, no vivían del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, repito, se recibe cuando se presta atención a la historia de Jesús en la cruz y se la acepta. Bueno, les agradezco por su atención. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias esta próxima semana.